Realmente para mí es un placer, un honor estar en esta hermosa universidad. Es como venir de detrás del muro y de repente uno salta el muro y llega aquí, ¿no? Y se encuentra en un ambiente que parece increíble que exista. Pero existe y estar con ustedes compartiendo es una gran alegría para mí. Vengo del Ecuador. Estamos en un periodo bastante importante, ¿no? Muy importante. Y digo periodo, me refiero a un periodo chiquito, un mes pequeñito. El 15 de enero, el presidente de mi país, Correa, con bombos y platillos celebró los 10 años de gobierno. Luego, el próximo febrero 19, vamos a las urnas a elegir presidente. Así que, ¿cuál es la herencia de Correa? ¿Qué nos deja Correa? ¿Qué posibilidades tenemos nosotros de salir de este círculo populista, concentrador, dictadura? Porque nosotros, y yo particularmente, cuando en los programas de radio que tenemos en Ecuador, yo ya nunca le digo Correa, sino el dictador. Siempre hay el miedo de que por ahí me manden a encerrar a alguna parte, pero es una dictadura lo que nosotros realmente tenemos, porque es una concentración de poder muy grande. Entonces, esto es lo que quiero compartir ahora con ustedes, un poco esto, decirles un poquito muy escuetamente. En primer lugar, ¿qué es lo que nosotros hacemos, ¿no? ¿Qué es lo que nos dedicamos en el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, que me tocó fundar a mi regreso a Ecuador después de haber estudiado en George Mason, que fue para mí una maravilla de ver ese mundo que existía, de Hayek, de Mises, de todo, que nunca me habían enseñado a mí en la universidad. Yo solo aprendí unas pocas cosas, entre las cuales estaba el manual de la economía soviética, eso lo conocía muy bien. Yo hablaba mucho de plusvalía, de todo eso, eso lo conocía bien. Pero como todos, uno tiene un mundo doble, ¿no? Si yo iba a la universidad, pero al mismo tiempo trabajaba con un empresario y veía otras cosas, nunca supe cómo unirlas hasta que llegué a George Mason y supe de Hayek y de Mises y todo el movimiento liberal y todo lo que eran los principios de la libertad. Entonces, para mí realmente George Mason significó muchísimo y tuve la oportunidad de estar allí cuando llegó James Buchanan de la Universidad de Virginia, de la Politécnica y todo, y entusiasmados cuando le dieron el premio Nobel. Tomé todos mis cursos con él, logré hacerme amiga de él porque él era un hombre un poco tímido, pero éramos muy amigos y todo, y fue muy impresionante haber tenido esta oportunidad de saber de Public Choice, que en Ecuador no se conocía en realidad. Entonces, cuando regresé y con ayuda de Alex Chaffin de Atlas Economic Research Foundation, se estableció el Instituto Ecuatoriano de Economía Política en mi casa, en mi comedor. Empezamos a hacer folletitos, igualitos lo que hace el CES, ¿no? El folletito ese fue mi primera, y en mi carro yo iba a dejar con mi secretaria, que Alex Chaffin me daba una pequeña cantidad de dinero para pagarle a la secretaria. Entonces hacíamos los folletitos y los repartíamos. Entonces han pasado 25 años desde esos inicios del IEP, y yo creo que sí ha habido en Guayaquil en especial, no les digo tanto en Quito, porque Quito es el poder político, pero Guayaquil es un puerto donde es más fácil transmitir las ideas y que la gente entienda, ¿no? Entienda. Y les digo eso entre comillas todavía, porque aunque actualmente nosotros cumplimos 25 años y muchísima gente nos felicitó, y los jóvenes que están trabajando ahorita en política, el instituto no es político, ¿no? Nosotros somos, decimos, Instituto Ecuatoriano de Economía Política, no hacemos política partidista, ¿no? Por supuesto que hablamos mucho de política liberal y socialista y todo lo que quieran, pero no participamos nosotros. Pero la gente de nosotros, los muchachos de nosotros, algunos son profesores, otros son empresarios, otros han entrado en política. Y actualmente el grupo con el que está trabajando el candidato liberal, que es Guillermo Lasso,
todos han salido del IEP, casi todos, no hay ninguno, todo el grupo, empezando por Pablo Rosemena, que ha venido muchas veces aquí a los seminarios de Liberty Fund y ha venido aquí. Él es uno de los que más fuertes que están dirigiendo, él es presidente de la Cámara de Comercio y está liderando mucho del movimiento de Guillermo Lasso. Y muchos de los chicos que han pasado por aquí, Fabián Chan, Carlos Molina, José Lo Andrade, bueno, yo tendré una larga lista que ha pasado por aquí, por la Marroquín, por los Liberty Funds, y que han aprendido mucho, mucho de ustedes. O sea, a veces uno no puede cuantificar esta transmisión de las ideas, cómo, de dónde uno en una circunstancia, en un momento, la recibe, cómo va a llegar. Zanotti tiene siempre, Gabriel Zanotti, mi gran y querido y respetado profesor, tiene siempre eso, que uno tira las botellas al mar y no sabe quién las va a coger, de dónde, ¿no? Bueno, creo que bajo ese precepto nosotros hemos funcionado y creo que sí hemos conseguido algunos buenos resultados de nuestro trabajo, ¿no? Aunque quisiera que fuera mucho más, aunque quisiera que a veces me siento deprimida y digo, ¿dónde están todas las ideas? ¿Dónde están? Y hay mucha gente que sigue por Correa. Correa pues llegó hace 10 años, en el 2017, en enero de 2007, a Ecuador, en un momento interesante de nuestro país, porque estábamos recién saliendo de un periodo difícil que habíamos pasado, político, de congelamientos bancarios y todo. Después, en la época de Maguad, nos habíamos dolarizado nosotros en el año 2000, en el 9 de enero del 2000 nos dolarizamos y estábamos saliendo lentamente de la crisis, porque es mucho más fácil causar las crisis que salir de las crisis. Nosotros estábamos saliendo de eso, pero siempre hay en nuestros pueblos las necesidades insatisfechas, las cosas que uno quisiera que sean mejores. Cuando vienen estos populistas que creen que no, estos políticos que a uno le pintan que todo le van a resolver, que todos los problemas de la familia se lo van a resolver, que todo se lo van a dar. Entonces parece que naturalmente la naturaleza humana siente, bueno, vamos a realmente a votar por esta persona, ¿no? Sin darnos cuenta que todas estas decisiones tienen consecuencias que si bien pueden a favorecer a unos, hacen daños a una gran mayoría. Pero bueno, así entró Correa. Y una de las primeras cosas que Correa hizo cuando era ministro, primero fue ministro de Palacios, conseguir que una de las cosas que habíamos nosotros logrado con la dolarización, y que eso era muy de la teoría de public choice de Buchanan, poner límites al gasto público. Lo primero que hizo fue sacarnos eso y un fondo que se estaba haciendo con las regalías petroleras que nosotros también habíamos establecido, todo eso sacó, no tenemos que gastar. Ya esa era una de las primeras señales que nos debió haber dado a nosotros, lo entendimos algunos, pero no la gran mayoría, de lo que significaba que un país no tenga ahorro, que de ahí sale la inversión y todo lo que nosotros sabemos, los resultados de capitalizar, pero que necesitas ahorrar, ¿no? Al revés de otros países como Chile y todo, que ellos tenían su fondo de ahorro. Nosotros no tuvimos el ahorro, no tuvimos el límite al gasto público, que se produjo cuando empiezan a subir los precios del petróleo, ¿no? Entonces, en esa época, cuando recién empezó Correa, en 2007, 2008, el petróleo estaba pues 40, 50 por allí, pero cuando ya subió a $100 el barril, fue realmente la locura de Nuevo Rico, ¿no? Empezó a gastar más que nunca, aunque nunca puso realmente límites, él no tenía límites de gasto, él siempre, toda esta presidencia de Correa se ha caracterizado por eso, ¿no? Por el gran gasto público, porque no es solo que nosotros se nos aumentó por 4.000 veces, creo, la cantidad de lo que teníamos de
del presupuesto del Estado, sino que era ilimitado su deseo de hacer obras públicas fabulosas, de estos grandes proyectos, que por supuesto detrás de eso también hay mucha corrupción y mucha política por hacer aparecer estas grandes cosas. Entonces el gasto público se creció en forma extraordinaria, ¿no? Tengo algunos datos en alguna parte de eso, sí, pero la realidad es que nunca tuvo él límites para esto. Y entonces, y empieza pues una serie de transformaciones, ¿no? Llevados por estas ideas que Correa las trajo, ¿no? Era ya él, desde que había sido estudiante de economía en una universidad de los Estados Unidos, su tesis doctoral, ya ahí uno puede ver sus señales contra el comercio, contra estas cosas que ya se veía su tendencia, ¿no? Su tesis doctoral realmente es un chiste. Yo no sé cómo le aprobaron esa tesis. No es ni siquiera una tesis en sí, sino son como 4 artículos juntos. Que yo digo, ¿cómo le aprobaron una tesis doctoral así a este señor? Pero bueno, pero él también previamente había hecho unas maestrías en Bélgica y todo. O sea, tenía su pobre cabeza muy, muy confundida. Pero lo que se instauró con Correa realmente fue el rol preponderante del Estado, completamente. El Estado es el que maneja y poco a poco fue pues crowding out, sacando a todo el sector privado en una u otra forma y contra las decisiones de los ciudadanos y del sector privado, ¿no? Y pues este proceso él lo pudo hacer gracias a los altos precios de petróleo, ¿no? Que le dio estos ingresos conmensurables y al apoyo de muchos empresarios nuestros también, que siempre hay que ver eso, ¿no? Que no es que solo, sino que empiezan a hacerse este tipo de rent seeking, ¿no? De que tanto nos habla Public Choice. Entonces la gente se va acercando y pensando que mejor es las ganancias a corto plazo y que esto es lo que les va a permitir a ellos estar bien sin darse cuenta del daño increíble que se hacen para ellos y para todos. Cuando ya deja el petróleo en el año 14, empiezan a bajar los petróleos, nos enfrentamos a una nueva realidad, ya se desenmascara realmente modelo centralista, gastador y todo, porque de repente ya no tiene plata. Ya no tiene plata, entonces sigue y empieza a seguir aumentando impuestos de todas maneras y empieza una escalada de endeudamiento también. El Ecuador ahorita realmente es difícil porque no se conoce exactamente hasta qué punto el Ecuador está embarcado con los chinos, por ejemplo, pero los encontramos en todas partes. En todas partes están, los ves por todos lados físicamente. En Quito han hecho muchos edificios y en la capital y en todas partes. Cosas pequeñas, como una amiga mía que iba a la costa y siempre ponía una carpa en una tierra de nadie por allí, le sale un chino diciendo, no, esto ya es de nosotros, así que no te puedes parquear aquí ni poner tu carpa porque esto es de nosotros. Entonces, una pequeña muestra, pero realmente es así, no sabemos. Y como ya se quedó hasta sin dinero para el presupuesto, para pagarles a los burócratas, entonces lo que ha optado es por seguir ahora ya emitiendo bonos, ¿no? Entonces, eso así también a los chinos. Entonces, nosotros probablemente vamos a hacer una provincia china próximamente, ¿no? Pero aquí unos datos dice, nosotros siempre hacemos estoy tomando los datos de una de nuestras publicaciones mensuales de aquí que hicimos hace unas 2 o 3 semanas, que hace el Instituto Ecuatoriano de Economía Política y que le repartimos a los socios, ¿no? Dime. ¿Por qué se acercó a China? Le ofreció proyectos de infraestructura china.
hay otros que se han acercado a Irán, hay otros que se han acercado a Cuba. ¿Cuál fue la perspectiva? China, asumo, él se acercó a Irán también, por supuesto, pero me imagino que la política china también de querer implantarse en América Latina, porque hasta el presidente de la China ya nos ha visitado un par de veces para ver dónde están lo que ha comprado. Entonces, supongo que la China le dio los mejores términos, ¿no? No fueron términos tampoco buenos, te advierto. Nosotros hemos estado prestando a 9%, a todo. Y preventa. Tenemos la preventa del petróleo hecha para los próximos 10 años por lo menos. Entonces esa es una gran pregunta de esta que tú me haces también para decir que el próximo presidente no sé de dónde va a sacar, porque todo es la cuestión de ingresos petroleros y todos ya estamos a más del endeudamiento, esto de los bonos y todo. O sea que sí, agradezco cualquier pregunta, cualquier cosa, encantada. Me puse a ver ahorita este momentito y, o sea, está viendo que, por ejemplo, el PIB de Ecuador, el 46% sí, lo representan las exportaciones petroleras. Exacto. Entonces, yo lo que le quería comentar es cómo está Ecuador ahorita en cuanto a el ecuatoriano de aquí, o sea, cómo siente esta... A pesar de eso, vi que todavía en 2015 creció 0.2%, pero ¿cómo está impactado al ecuatoriano? Porque vemos imágenes, por ejemplo, horribles de Venezuela, con un decrecimiento del 7% del PIB por la baja de los precios del petróleo, y es horrible. Pero hablando con otros amigos latinoamericanos, bueno, vemos también las protestas en México, por el alza de gasolina. Del subsidio de la gasolina también te digo eso. Pero yo hablaba con amigos míos y les digo, es que Ecuador no se sabe nada. O sea, de nosotros de Ecuador no tenemos información, por eso yo siempre digo, Venezuela, el caso de Venezuela es horrible, pero sí tiene más difusión internacional y la gente lo ve como un referente. Pero yo siento que Latinoamérica de alguna manera es poco sensible con lo que pasa en Ecuador. Sí. Porque como no vemos imágenes, no vemos el sufrimiento, cómo se traduce esa desmejora económica por las exportaciones, no sabemos consecuencias de lo que ha hecho Correa, nadie habla de Ecuador. Todo lo contrario, más bien dicen que Correa es un tipo hasta tecnócrata y pragmático y que... Entonces, en parte yo hablando con amigos digo, es que me da miedo porque Ecuador, nadie se sensibiliza con los ecuatorianos, o sea, ahí puede estar pasando un horror y en otros países no nos enteramos. Entonces quisiera que me dijera sí. cómo se vive actualmente la economía un ecuatoriano común y corriente. Sí, tu pregunta es muy, muy buena y te voy a pasar este estudio que nosotros hemos hecho con las cifras y con todo, ¿no? De cómo nosotros vamos a decrecer en realidad, qué es lo que nos ha salvado de que nosotros no estemos ahorita, como Venezuela, es la dolarización. Es la dolarización. Es la dolarización. Eso porque, mira, si tú empiezas a analizar la situación de Venezuela, mucho tiene que ver cómo el manejo del dinero, la inflación, las devaluaciones, los manejos de la tasa de cambio, con privilegios para uno, con privilegios para otro, cómo empezaron o sea, todo tiene un fondo. Es que es así, ¿no? Cuando tú estudias la economía ves las dos áreas claritas, el área del gobierno, lo que es las políticas fiscales, la economía pública, políticas públicas, y la monetaria, ¿no? Bueno, la monetaria es así, en tu balance es para todo nuestro dinero, cómo manejas el dinero, quién lo maneja. Entonces, nosotros con la dolarización, en cierta forma, recuperamos los derechos de propiedad de nuestro dinero. Y Steve Hanke nos ha escrito mucho sobre este tema y él dice que nosotros no hablamos suficiente sobre los efectos de la dolarización. O sea, lo que tú estás diciendo, que no nos hemos vendido, porque sí, para nosotros ha sido la tabla de salvación, porque no se ha podido meter ni con la inflación, ni a devaluarnos, no. Anhela hacerlo, y ha buscado 1000 veces de hacerlo, lo ha tratado montones de veces,
pero nosotros estamos agarrados a nuestro dólar en primer lugar. Él sabe que la política más popular es la dolarización. Entonces, dime más. Tengo mucha duda con la dolarización, porque como siendo un país socialista pudo hacerse la dolarización y con un nacionalismo tan arraigado, o sea, no entiendo, eso para mí es tan contradictorio, porque aquí tú le dices a la gente dolarización y pues, no tenemos, en teoría, un país, un gobierno socialista, pero ¿cómo lograron hacerlo siendo tan nacionalistas y tan socialistas? Sí. ¿Y cómo lo mantienen? Eso me da mucha curiosidad. Sí, mira, y eso es un caso que realmente debiéramos estudiarlo un poco más, porque es un orden espontáneo. Es Hayek aquí metido entre nosotros, el orden espontáneo. ¿Cómo la gente, ¿no? Fue una política de abajo hacia arriba. La situación en la que nosotros llegamos, ¿no? En el año 1999, antes del 2000, era terrible con Maguad. Se habían congelado los bancos, cerraban los bancos, la gente, ya nadie quería el Sucre, estábamos devaluados y una inflación de más de 100%, o sea, fue una época dificilísima. A partir del 80 venimos nosotros decayendo, pero en el 90 y pico estábamos completamente mal, los bancos cerrados, ¿no? Todo la parte económica, y no sé exactamente cuál fue el año, pero que nosotros tuvimos como 8 presidentes, cambiamos presidentes, ¿no? Entonces estábamos en una situación antes de la dolarización crítica. Todo el mundo quería tener dólares, los pocos que ya empezó a dolarizarse la economía, ¿no? Muchos países como Bolivia, Perú y todo, uno va y tú puedes acceder al dólar, cambias con dólar. Nosotros estábamos que si el señor que vendía medias en una esquina, ¿no? Tan pronto como vendía 3 medias por $1, él iba inmediatamente donde el cambista que estaba más allácito a que le dé el dólar y daba los sucres, ¿no? Entonces, eso era, claro, era en las ciudades, más en el campo no pasaba esto, pero en las ciudades ya las rentas de las casas estaban en dólares. Los negocios, la mayor parte, tú querías hacer dólar porque sabías que estábamos, ¿no? Ahora, ¿cómo ya se fue flotando esto en el ambiente? Y ahí es que surge el rol de las ideas y cómo uno puede, no sé, ya las circunstancias, ¿no? Son algunas cosas que surgen casi espontáneamente. Hay una señora que se llama Joyce de Ginata, que empezó a reunirnos a los economistas. Ella era presidenta de la Cámara de la Pequeña Industria y nos reunía a amigos economistas de ellos, y eso fue creciendo el grupo que se llamó Foro Económico para discutir la dolarización, ¿no? Que eso ya medio estaba flotando en el ambiente porque un poco antes Menem ya había hablado de dolarizar, ¿no? Pero ellos lo adoptaron, pero la otra moneda también, no adoptaron el dólar simplemente, ¿no? Sino de la convertibilidad, el sistema de convertibilidad que tenían los dos, ¿no? Y Stefan, que andaba por ahí dando vueltas también. Kurt Schuller, que es un científico monetarista muy, muy importante, que trabajó con Stefan, que haciendo todos estos cambios de moneda en Europa. También, Kurt Schuller fue compañero mío en George Mason. Entonces me manda una nota un día de que iba a ir a Perú a hablar un poco sobre estos temas monetarios. ¿Puedo ir a Ecuador? Claro, vente para hacer seminarios. Y Kurt Schuller fue un elemento importantísimo. Él nos ayudó a escribir a nosotros los fundamentos de la dolarización. Y ese libro, que fue Los Fundamentos de la Dolarización, se escribió en el Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Y todo este grupo que nos reuníamos con Joyce de Ginata allí, a tomar un cafecito y pan de yuca que a ella le gustaba dar, empezamos a salir a los diarios, a todos, a defender la dolarización, que ya nuestra moneda no valía nada y que debíamos, ya con el soporte teórico de los trabajos de Hanke, de Kurt Schuller, de todo esto. Entonces, el IEP reunió, el Instituto Ecuatoriano reunió a la gente. Entonces, hay una serie de publicaciones de todos, de revistas, y todos que sacan esta historia del poder de las ideas, ¿no?
y de cuáles fueron los teóricos de todo esto. Entre el grupo estaba Carlos Julio Emanuel, por ejemplo, que fue cuando ya subió Mahuat y al poco tiempo cayó Mahuat, porque Mahuat también la teoría de cómo, ahí era la dolarización informal, ¿no? Pero cómo la hacíamos oficial, cómo lográbamos que se ponga esa camisa de fuerza, que era la dolarización. Ese era el tema. Entonces, Mahuat, hay varias versiones sobre que si Mahuat realmente se dio cuenta de la importancia de la dolarización o si la tomó como una tabla de salvación porque ya lo iban a votar. Los militares estaban ya para sacarlo, todo eso. El ambiente político para Mahuat era pésimo. Entonces, él te reúne un grupo de gente un día, entre los cuales invita a un grupo de gente para que lo ayuden a decidir si dolarizaba o no. Entonces se reúnen allá en la presidencia gente del Fondo Monetario que no creía que debíamos dolarizar, que no íbamos a tener los dólares suficientes, un grupo de un think tank argentino mediterráneo, habían allí que eran amigos de este señor, un panameño, Moreno, Juan Moreno, que él había escrito mucho sobre la dolarización en Panamá. Entonces, y era pero un simpatiquísimo y un genio de esto, porque ya él había escrito, Juan Luis Moreno había escrito un paper muy importante para Cato Institute. Entonces yo no sé por qué lo invitan a Juan Luis a esa reunión con el presidente que iba a ese día, que tiene que ver, imaginémonos que el 9 de enero es cuando se hace la declaración oficial y esta reunión fue como, no sé, habrá sido el 1 de enero, el 2 de enero, por allí, cuando deciden, porque era casi el fin de semana. La declaración oficial de dolarización la hizo así un día, lunes a primera hora, algo así la hizo Mahuat. Pero la reunión la había tenido antes, había llamado también al del Banco Central. Y Juan Luis Moreno era muy amigo nuestro. Entonces él nos contaba cómo en la discusión que hubo de que si se dolarizaba oficialmente o no se dolarizaba, había algunos temas también, porque a cuánto sucre se iba a señalar el dólar para dolarizar. Se terminó diciendo, porque los del Fondo Monetario decían que no teníamos suficientes dólares, pensando como que todo el mundo se iba a ir a cambiar sus sucres por dólares, lo que no pasó, pero que no teníamos suficientes dólares en reservas para dolarizar. En esa época había que tener reservas para tener los dólares. Entonces, pero Juan Luis Moreno me decía, Dora, yo les decía no, que sea menos, porque va a ser un costo mucho más largo que realmente fue, porque no fue fácil tampoco, no todas las que se sufre mucho. 25.000 quedó. Estaba en esa semana, llegó hasta 30.000 sucres por $1, ¿ves? Pero quizás lo ideal hubiera sido dejarlo así para que el mercado lo diga. Ha habido muchas el post, ¿no? De cuánto, pero se lo puso muy alto, 25.000 se lo puso, que era lo más alto que había llegado, porque en eso tú veías así subir. Unos meses antes había estado en 8.000, ¿no? Y llegó así a los 30, como lo hace ahora Venezuela, que día a día sube y sube y sube, ¿no? Pero tú dices 30.000. 30.000. Sí, mercado negro, porque se puso a 25.000, exacto. Juan Luis decía, ¿no? Y después un poco atrás, porque nos tomó un tiempo hasta que nos llegamos realmente a los 25.000, o sea que quizás la tasa se pudo haber hecho más abajo. Eso es lo que a veces discutiendo así en una mesa, cómo se pudo haber hecho, ¿no? Pero bueno, se hizo a 25.000, ¿no?